Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a ver límite y sus propiedades. Bien, vamos a ver primero una noción de lo que es límite. El cálculo es la matemática de los cambios, la reformulación de las matemáticas previas a cálculos a través de un proceso de límite. ¿Qué es el cálculo? El cálculo es una máquina de límites que funciona en tres etapas. Tenemos las matemáticas previas al cálculo, el proceso de límite y luego el cálculo. Bien, sin cálculo, lo que podíamos calcular era el valor de la función en un punto, ¿sí? Ahora, con cálculo, podemos calcular el límite de esa función cuando x tiende a ese punto, ¿sí? Cuando el valor se va acercando a ese punto, nosotros podemos calcular cuánto vale la función, por más que ese punto no esté definido. Sin cálculo podíamos calcular la pendiente de una recta. Ahora con cálculo podemos calcular pendiente de una curva. Sin cálculo podíamos calcular la recta secante de una curva, es una recta que cortara la curva. En 2 puntos por lo que vemos acá, o más. Con cálculo podemos calcular una recta tangente a una curva, ¿sí? Entonces podemos calcular una recta que corta la curva en un solo punto. Bien, sin cálculo podemos calcular el ritmo o velocidad de cambio promedio entre t igual a a y t igual a b. Con cálculo podemos calcular el ritmo o velocidad de cambio instantáneo en t igual a c. Sin cálculo podríamos calcular la altura de una curva, x igual a c. Con cálculo podemos calcular la altura máxima de una curva dentro de un intervalo, o sea, dónde tiene la altura máxima esa curva. Sin cálculo podríamos calcular el área de un rectángulo. Con cálculo vamos a poder calcular el área bajo una curva. Problema de la recta tangente. Vamos a hacer algo de exploración. Dice, los siguientes puntos se encuentran en la gráfica de x al cuadrado. El primer punto es el 1,5, f de 1,5, o sea, aplicar la función a 1,5. El punto 2 es 1,1 y f de 1,1. El punto 3 es 1,01 y la función aplicada al 1,01. El punto 4 es 1,001 y la función aplicada al 1,001. Y el punto 5 lo mismo, pero ya más próximos, al 1,0001 y la función aplicada a ese punto. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos ver qué pasa cada vez que nos acercamos más al punto 1 sin que sea el 1. Cada punto sucesivo se acerca más al punto 1, 1. Dice calcular la pendiente de la recta secante que pasa por Q sub 1 y P, Q sub 2 y P y así sucesivamente. Utilizar una herramienta de graficación para representar estas rectas secantes. Luego utilizar los resultados para estimar la pendiente de la recta tangente de la gráfica de F en el punto P. Esto es un ejercicio para que exploren, ¿sí? Así que deberían ponerle pausa acá al video y ver cómo lo hacen. Y después seguir con el video. Bien, lo mismo les voy a mostrar cómo sería con una herramienta tecnológica. Esto es las herramientas de Stewart, del libro de Stewart justamente, las pueden encontrar en internet. Y acá vemos, tenemos el punto, la función x al cuadrado y tenemos el punto en 1, ¿sí? La x está en 1. Y tenemos otro punto acá que está a una distancia de 1 del punto que nosotros queríamos, que tenemos marcado. Entonces vamos a ir acercando este punto azul al punto rojo. Por acá vemos que hay una recta que corta la curva. Pero ¿qué pasa a medida que vamos disminuyendo la distancia entre los dos puntos? ¿Qué pasa con la recta? Ven que va pasando, se va acercando cada vez más cerca un punto del otro, hasta que la distancia es 0 y nos queda una recta que corta a la función solamente en este punto, ¿sí? Nos vamos acercando cada vez más, ahora los voy a alejar. Y lo que les pide el ejercicio de exploración es que calculen la pendiente de esta recta a medida que se van acercando. ¿Qué va pasando con la pendiente? ¿Por qué? Porque si la vamos calculando cada vez más cerca, vamos a poder calcular cuánto es la pendiente en este punto, ¿sí? Cuando corta
en un solo punto. Bien, entonces una vez si han hecho la exploración y todo, podemos continuar. Acá hay otros ejercicios para que hagan. Dice, problema del área. Utilizar los rectángulos de cada una de las gráficas para aproximar el área de la región acotada por y igual a 5 sobre x y igual a 0. Donde x es igual a 1 y x es igual a 5. ¿Sí? Entonces tienen que ir aproximando con estos rectángulos que están acá arriba. Van a calcular el área de esta curva, tratar de calcular el área. Y luego vemos que hay más rectángulos, ¿sí? Menos anchos, por decirlo así, más finos. Y vamos a volver a calcular el área. Y después les pide describir cómo se podría continuar con este proceso a fin de obtener una aproximación más exacta del área. Ustedes cuando calculen esta área de acá van a ver que les va a dar un resultado, y cuando calculen esta área de acá les va a dar otro resultado más próximo. Ahora tienen que pensar ustedes cómo continuarían para que cada vez fuera más próximo el área bajo la curva con el área de los rectángulos. Bien, pónganle pausa e inténtenlo hacer. Bien, ahora tienen que graficar esta función. X al cubo menos 1 sobre x menos 1, con x distinto de 1. Dice analizar el dominio de la función f y analizar el comportamiento de la función alrededor de x igual a 1. Nosotros, la función no está definida en x igual a 1, pero queremos ver qué pasa alrededor de x igual a 1. Bien, ¿cómo podrían hacer? Y tomando una tabla de valores, acercándonos al 1 por la derecha, como ven acá, ¿sí? Si x es mayor que 1, ¿qué pasa? Los vamos acercando cada vez más al 1. Y si x es menor que 1, ¿qué pasa? Y nos vamos acercando al 1, pero por izquierda. Ven que cada vez son números más próximos a 1. Igual que de este lado eran números más próximos a 1, pero por derecha. Completen la tabla, así pueden continuar y sacar las conclusiones antes de continuar. Y vamos a dar una descripción informal del límite. A pesar de que x no puede ser igual a 1, se puede acercar arbitrariamente a 1 y, en consecuencia, f de x se acerca a 3 de la misma manera. Si han completado la tabla, van a ver que tanto por izquierda y por derecha, la función se va acercando a 3. Utilizando la notación que se emplea con los límites, se podría escribir: el límite de f de x tendiendo a 1 es igual a 3. ¿Sí? Bueno, acá tienen cómo se lee, como lo acabamos de leer. Esto se lee el límite de f de x cuando x se aproxima a 1 es 3. Bien, si lo van completando los ejercicios van a ir entendiendo más. Descripción informal del límite. Si f de x se acerca arbitrariamente a un número L cuando x se aproxima a c por cualquiera de los dos lados, ¿sí? Nosotros que hicimos recién nos aproximábamos al 1 por cualquiera de los dos lados y la función se acercaba cada vez más al 3, que sería en este caso la L. En el caso de la x, este sería nuestro valor 1 y la x eran los números que fuimos tomando para acercarnos al 1, ¿sí? Tanto por izquierda y por derecha. ¿Y qué pasaba con la función? Se aproximaba a L o a 3 en el caso del ejemplo anterior. Por cualquiera de los dos lados, entonces el límite de f de x cuando x se aproxima a c es L. Esto se escribe como el límite de x tendiendo a c de f de x es igual a L. Analizar el dominio y evaluar las funciones. Bien, ahora practicar un poco lo que acabamos de decir, así que acá también deberían poner pausa y tratar de hacer los ejercicios. Les dan una función y les pide que lo analicen en varios puntos cercanos a x igual a 0. ¿Qué pasa alrededor cuando x vale 0? ¿Sí? ¿Qué pasa con la función? Lo mismo para la segunda función, g de x, y hay que analizarla en varios puntos cercanos a x igual a 2. Vuelvo a insistir, pongan pausa y hagan los ejercicios, se les va a hacer más fácil para entender. Bien, encontrar el límite de f de x cuando x se aproxima a 2, donde f se define como, ¿sí? Tenemos una función definida por partes, f de x es igual a 1 cuando x es distinto de 2, y 0 cuando x es igual a 2. ¿Sí?
Y acá tenemos dos métodos para lograrlo. Un método numérico, construir una tabla de valores, como hicimos en los ejemplos anteriores, y un método gráfico, que es elaborar una gráfica a mano o con algún dispositivo tecnológico y ver qué pasa alrededor de ese punto. Muy bien, hoy vamos a dejar hasta acá. Tienen para practicar, es la primera vez que ve el límite, entonces practíquenlo a ver si entienden la noción de límite. Bueno, nos vemos.